Estamos. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, ¿cómo andas, Luis? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Te Esperemos. agradecemos desde ya que hayas aceptado participar a través de estas charlas conjuntamente con el Consejo Federal. Les quiero agradecer porque además es un tema que a mí me apasiona desde hace años. La verdad que sí, que como vos bien dijiste recién, es un tema que a los escribanos cada vez nos atraviesa más en la función notarial por esta circunstancia de la globalización, ¿sí? Y que lleva de la mano la circulación no solo de capitales, sino también de las personas, y junto con las personas, sus actos jurídicos, sus relaciones jurídicas de familia, sucesorias, sus negocios, y todo eso va de la mano siempre o casi siempre de la intervención notarial, sobre todo en los casos de asesoramiento o de instrumentaciones. Y por eso tenemos que estar preparados. Siempre la Argentina tuvo, digamos que la República Argentina ha tenido muy buenos exponentes, muy buenos profesores de Derecho Internacional Privado Notarial, por eso aprovecho para hacer un público reconocimiento y agradecimiento. Una de las profesoras fundamentales ha sido la doctora Alicia Perugini, que fue una de las pioneras en reconocer la existencia de una rama dentro del derecho internacional privado, que es el derecho internacional privado notarial, que es una visión distinta porque nosotros somos un tipo de funcionarios del Estado distintos a los jueces, distintos a los funcionarios del registro civil, los funcionarios del registro automotor, la propiedad, y tenemos otra óptica para abordar un tema común que es los casos con elementos extranjeros. Pero Exactamente. esa particularidad es la que nos hace, nos da más exigencias por nuestras responsabilidades y también por lo que los requirentes esperan de nosotros, que es que les aseguremos siempre la bondad de sus títulos o la famosa seguridad jurídica, que va también de la mano hoy por hoy desde la constitucionalización del derecho civil, de la protección siempre de la parte más débil y de la protección de los vulnerables. Entonces, muchas veces, muchos de los actos en los que nosotros intervenimos como autorizantes van a tener esa visión, vamos a tener que tener esa visión, ¿no? Esa visión de no Ese solamente plus, ese plus. ese Mm, plus, no solamente mm. en cuenta las normas aplicables, la forma del acto jurídico, las formas aplicables al derecho, el derecho aplicable al objeto del contrato que queramos instrumentar, pero también eventualmente la protección de la parte más débil, que puede ser, por ejemplo, un poder dante, una persona que tiene que dar un poder para que sea utilizado en otra jurisdicción y en ese momento, en esa relación, en ese vínculo que se establece, puede ser una parte más débil. Entonces por ahí la tenés que asesorar más y todo eso te lleva a tener que estar constantemente capacitado en esta rama del derecho. Capacitado. Sí, acá, por ejemplo, en la región, ¿no es cierto? Que estamos acá en la Mesopotamia, con toda la parte, con todos nuestros vecinos países, ¿sí? Y con todo el contacto que tenemos con el exterior, se hace muy importante este tema realmente, en toda la República, ¿no? Pero en estos lugares donde tenemos triple frontera, en nuestros casos, Exacto. donde es normal la realización de este tipo de documentaciones, donde se utiliza, se hace en un lugar para utilizarse en otro, o el tema de sucesiones, cuando fallece uno tenía el último domicilio en el vecino país, digamos, donde cruzar al otro país es simplemente cruzar una esquina, ¿sí? Donde Exactamente. la frontera no existe. Entonces, es cotidiana la capacitación que tenemos que tener porque se presenta todo el tiempo. Y te dejamos en uso de la palabra. Muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar entonces a meternos de a poco en lo que es el derecho internacional privado. Al principio tal vez sea un poco más árida la exposición, pero bueno, les pido que tengan un poquito de paciencia porque todas estas hay que refrescar una serie de conceptos que nos van a ser muy útiles para entender bien cómo es el abordaje de los casos con elementos extranjeros desde la perspectiva del derecho internacional privado, ¿no? Nosotros sabemos por lo que estudiamos en la facultad y los distintos cursos que podremos haber hecho de perfeccionamiento a lo largo de la carrera, que el derecho internacional privado es la rama del derecho que se dedica a estudiar y determinar el derecho aplicable a las relaciones jurídicas que tienen elementos extranjeros.
Tradicionalmente, lo que le importó al derecho internacional privado es estudiar qué derecho regula a una relación jurídica que puede tener contacto con distintos territorios o que puede estar conformada por sujetos que tienen distintas nacionalidades o que tienen distintos domicilios o residencias. Entonces, en un primer momento, el objeto del derecho internacional privado fue la famosa norma de conflicto, la famosa norma que estudiamos, que la ley de la sucesión se rige por la ley vigente en el último domicilio del causante. Sin embargo, ese concepto fue evolucionando de la mano justamente de la circulación de las personas, de la circulación del capital, y empezó a interesar a los estudiosos no solo la determinación de la ley aplicable a esa relación jurídica con elementos extranjeros, ostensibles o ocultos, sino también la determinación de la jurisdicción competente y eventualmente la eficacia extraterritorial de la jurisdicción competente. Entonces, empezaron a interesar qué jueces tenían que intervenir en determinados tipos de casos, en estos tipos de casos específicos, y después las decisiones que esos jueces adoptaran en los procesos tuvieran eficacia extraterritorial, o sea, se hiciera la famosa justicia material, realmente fuera ejecutable esa sentencia. Y a esta altura ustedes me pueden decir, pero escribano, usted me está hablando nada más que de jueces, de sentencias, ¿qué tiene que ver la función notarial con los jueces y con las sentencias? Bueno, tiene que ver desde el punto de vista de la organización del Estado y de la organización de los poderes del Estado por lo siguiente. Nosotros podríamos decir que existe un parangón, que los jueces son a las situaciones conflictivas lo que los escribanos somos a las situaciones de negocios negociales sin conflicto, al ejercicio efectivo de la autonomía de la voluntad por parte de los sujetos que nos requieren, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a la famosa definición de los contratos, de que los contratos son para las partes una ley a la que ellas se sujetan. Y las sentencias, claro, y las sentencias son una forma de resolución heterónoma de los conflictos, pero la autonomía de la voluntad vendría a ser una forma de solución autónoma de los conflictos, ¿verdad? El ejercicio de la autonomía de la voluntad. Y cuando ese ejercicio de la autonomía de la voluntad se materializa en un instrumento público, se materializa en una escritura pública, en ese punto el escribano público está actuando como autoridad que en el ejercicio de la fe pública está dando autenticidad a el documento, al instrumento, y como consecuencia de todo ese procedimiento notarial, el que interviene el notario y los requirentes, el instrumento de escritura pública tiene ciertos efectos que todos conocemos, que son la famosa fuerza probatoria, la famosa fuerza ejecutoria y el título. Siempre las escrituras pueden servir de título. La escritura de compraventa sirve de título del derecho real de dominio. La escritura de apoderamiento sirve de título al apoderado para ejercer esa representación voluntaria. Entonces, en ese sentido es que nosotros vamos a abordar al derecho internacional privado notarial, partiendo de la base de que el escribano es un funcionario que ejerce una función, es un profesional liberal, pero ejerce una función pública y es muy importante en esta época y en el marco de la globalización hacer hincapié en nuestra condición de funcionario público, que en el lenguaje del derecho internacional privado, que es tan peculiar, tiene su propia calificación. Nosotros en derecho internacional privado hablamos de autoridad, ¿sí? Entonces vamos a hablar de autoridad judicial, autoridad administrativa, pero también vamos a hablar de la autoridad notarial. Nosotros somos autoridad notarial, y cuando autorizamos un instrumento que va a tener eficacia extraterritorial en otra jurisdicción, lo autorizamos en ese carácter, y por eso es tan importante no solamente cumplir todos los recaudos del procedimiento, sino también preocuparnos por esta famosa efectividad material. A los jueces les interesa que la sentencia sea ejecutable. A nosotros, como autorizantes, nos tiene que interesar que ese instrumento tenga verdadera eficacia extraterritorial, ¿sí? Y que esa eficacia extraterritorial no sea contestada, o sea, no sea rechazada. ¿Para qué? Para cumplir efectivamente con la seguridad jurídica preventiva
la protección del más débil o la protección de los interesados que requieren nuestros servicios, ¿sí? Por eso es tan importante esa función, analizar la función notarial desde el derecho internacional privado en este plano. Pero a su vez también puede ser que en el sentido inverso nosotros recibamos documentación del extranjero que tengamos que analizar o calificar a los efectos de darle eficacia extraterritorial. Las famosas recepciones de poderes que otorgan en Paraguay para hacer una escritura de misiones, o un poder en Sí. Perú para vender un inmueble que se encuentra ubicado en Córdoba, ¿sí? O un abogado que concurre con un poder otorgado en Brasil que pretende ser sustituido para ser presentado en un juicio en Santiago del Estero. Es otra situación muy común. En todas esas situaciones, el escribano también tiene que proceder, así como el juez califica las sentencias o las reconoce, cada código procesal tiene su propia regulación del reconocimiento de la eficacia extraterritorial de las sentencias. Nosotros, los notarios, efectuamos ese procedimiento de reconocimiento de la eficacia extraterritorial del documento que se nos exhibe como forma habilitante de una escritura, eventualmente. Pero a diferencia de ellos, no tenemos normas, sino que nos manejamos con ciertos usos y costumbres, que son aplicación analógica de los códigos de procedimientos, y ya vamos a ver cómo nos manejamos, ¿sí? Pero esto, valga todo lo dicho hasta Esto, ahora. eso, María Marta, tiene que ver con que el acto en el exterior pudo haber sido otorgado de una forma distinta a la que nosotros estamos acostumbrados para ese tipo de actos en la República Argentina, ¿no es cierto? Exactamente. Por eso es importante analizarlo. Entonces, de lo que enunciamos hasta ahora, tenemos dos conclusiones importantes. Primera, que el escribano es autoridad y es operador de derecho internacional privado. Y eso ya a esta altura es irrefutable. O sea, el derecho internacional privado no es solamente campo de acción de jueces o magistrados y de abogados, sino que nosotros tenemos un rol importante en el derecho internacional privado porque somos autoridad que ejerce la fe pública, ¿sí? Y tenemos una serie, somos agentes del Estado para el ejercicio de la fe pública en un determinado ámbito respecto a un determinado tipo de actos jurídicos, pero es importante nuestra intervención. Nuestra intervención es importante en el ámbito de la autonomía de la voluntad y es importante hacer hincapié en la seguridad jurídica preventiva, en la protección de la parte más débil, pero también en la protección de los requirentes que concurren a la notaría en uno u otro sentido. Y el escribano, en el ámbito del derecho internacional privado, entonces actúa en dos roles. En un rol activo, cuando se le requiere la elaboración y autorización de un instrumento para tener eficacia en el extranjero, y en un rol pasivo, o sea, cuando recibe documentación pública emitida en el extranjero para tener eficacia en la República Argentina. Hago hincapié en que estamos hablando siempre de la eficacia de la documentación y no de la validez o invalidez del acto jurídico, porque eso es una cuestión mucho más compleja que no la vamos a abordar del todo en esta charla, porque es mucho más compleja y en realidad a los efectos de lo que vamos a conversar hoy no es tan necesaria meterse en ese punto. Pero sí hay que en derecho internacional privado es importante la cuestión terminológica y es importante entonces que siempre hablamos de eficacia de los documentos públicos extranjeros, Bien. tanto para tener eficacia en el exterior como para recibirlos. Ahora bien, nosotros sí estamos muy bien formados los escribanos en todo lo que se refiere a la calificación de las formas extrínsecas de los documentos. Sí, han habido un montón de congresos, de seminarios que han abordado de convenciones notariales que han abordado esta cuestión. Y entonces casi todos tenemos bien en claro que en el rol pasivo, cuando recibimos documentación del exterior, y esa me parece que es la que vamos a abordar en este momento porque es la más compleja para los escribanos, cuando recibimos documentación del extranjero, siempre tenemos que analizar que la documentación venga legalizada o apostillada, ¿sí? Legalizada o apostillada, y si se extiende en idioma extranjero, que sea traducido. Estas cuestiones que nosotros tenemos allá así asimiladas innatas, y no sabemos, a veces nos preguntan, ¿y cuál es el fundamento? ¿Por qué tiene que estar apostillado? Bueno, el fundamento
no hay ninguna norma, ninguna ley orgánica notarial del país tiene una norma que se refiera a estas cuestiones, cuando en realidad podríamos preguntarlo, ¿sería necesario? Y sí, sería necesario porque forma parte del procedimiento de calificación notarial. Pero dijimos antes que en este ámbito el escribano lamentablemente no tiene normas, entonces se basa en los usos y costumbres. Y estos usos y costumbres son los códigos de procesales civiles y comerciales en capital, o los procesales judiciales, o la ley de derecho administrativo de cada jurisdicción, o las leyes de los registros públicos de las disposiciones técnico-registrales de cada jurisdicción. Y entonces podemos preguntarnos, ¿en qué consiste la legalización? La legalización es una atestación que efectúa un funcionario público de la jurisdicción de emisión del documento, que lo que hace es dar fe de que el funcionario público que intervino en la autorización o en el establecimiento, que es otra de las formas sinónimos de autorización, de ese documento público o de esa escritura pública autorizada en el extranjero, estaba investido de la función pública y estaba, que el sello que está inserto en ese documento es un sello que le pertenece, ¿sí? Es un sello que le pertenece, que estaba en funciones, y también lo que hace es crear la presunción de que si se le inserta esa acotación, se parte de la base de que el documento fue otorgado en la jurisdicción de emisión del documento conforme a las leyes reglamentarias de la forma del lugar de emisión, ¿sí? Esta es una presunción iuris tantum, no es iure et de iure, o sea, la legalización no es un baño de santidad en cuanto a la eficacia externa del documento, y se admite prueba en contrario, ¿sí? Pero justamente existiendo esa presunción que ya fue reconocida en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 1882, el fallo Bucher, y después en distintos fallos de principios del siglo XX, es un principio incontestable. Si un documento se presenta en la República Argentina ante una autoridad legalizado o apostillado, y vamos a ver cuál es la diferencia entre la legalización y la apostilla, legalizado o apostillado, se parte de la base de que ese instrumento ha sido autorizado por un funcionario público del lugar de emisión y que ha sido otorgado de conformidad con las leyes que rigen la forma en el lugar de emisión. Fíjate qué importante lo que decís, María Marta, porque inclusive esto nos abre mucho la mente en el sentido de las legalizaciones cuando nosotros las realizamos a través de los colegios, ¿no? Exacto. Que muchas veces dice, el colegio solamente legaliza la firma y el sello del escribano, y no es tan así con lo que vos me estás diciendo, ¿sí? No. No estoy diciendo de que no estamos entrando en lo intrínseco del documento, No. pero más tendría que ver con que ese documento reúne los requisitos legales para su eficacia, ¿no? Exacto, reúne los requisitos de forma del lugar de celebración Exactamente. para que en la jurisdicción de destino, cuando está legalizado, sea equiparable al documento público de la jurisdicción, porque me lo sacaste de la boca. ¿Cuáles son los efectos de la legalización? Los efectos de la legalización son colocar al documento extranjero, ¿y qué entendemos por documento extranjero? Documento autorizado en otra jurisdicción o documento autorizado en otro país para tener eficacia en la República Argentina. Nos vamos a centrar en este universo, en esta charla. Equipara al documento otorgado en otra jurisdicción al documento público extranjero con el documento público notarial argentino, ¿sí? Y eventualmente van a tener los mismos efectos, estos mismos efectos de los que hablamos antes, la fuerza ejecutoria, no ejecutiva, porque la fuerza ejecutiva depende de los códigos de procedimientos, o sea, imprimirle un procedimiento abreviado de ejecución es una cuestión de procedimiento para la ley argentina, una cuestión de fondo, pero sí van a tener las mismas eficacias probatorias, la misma fuerza probatoria y la misma eficacia de titulación, o sea, va a ser un título equivalente a un título argentino, ¿sí? Por eso es tan importante la cadena de legalizaciones.
Ahora, la cadena de legalizaciones es tan importante como larga y costosa, porque sabemos que la legalización es la atestación que inserta un funcionario público, y sabemos que en la administración pública hay niveles o hay escalones de la administración pública. Claro. Por lo tanto, al inferior lo tiene que atestar el superior, y al superior el superior del superior, y después el Ministerio de Relaciones Exteriores del país de emisión del documento va a atestar la firma del último funcionario, y a su vez cuando el documento llega a destino, la Cancillería del país de destino va a tener que atestar la firma del último funcionario, del último cónsul que intervino en el país de emisión. Por eso, como es tan larga y costosa la cadena común de legalizaciones, los estados se pusieron de acuerdo y celebraron la famosa Convención de La Haya de 1961 de la apostilla. No es una legalización en sí, sino que lo que se conviene por esa convención es la supresión de las legalizaciones. O sea, en vez de hacer todo ese procedimiento largo y costoso, con la apostilla, una autoridad del país de emisión lo que hace es atestar la condición de funcionario público, la condición de la eficacia del sello, ¿sí? Inserto que corresponde a ese funcionario público, y por lo tanto con esa sola intervención ya se cumplen todos los recaudos de formalidad extrínseca. Ahora voy a mostrarles un dibujito que para distinguir lo que sería la cadena de legalizaciones ordinaria. Vos decime si se ve bien. Si le pones al revés el teléfono, sí, se va a ver derecho. Ahí está. Ay, perdón. Así ven, la cadena de legalizaciones en un proceso común implica toda esta maraña de intervenciones que Impresionante, es muy cara. sí. En cambio, cuando hay apostilla, una sola autoridad central del país de emisión certifica o atesta la condición de funcionario público en ejercicio y el sello del funcionario, y en destino no es necesario cumplir con ningún otro trámite más, ningún otro trámite adicional. Eso es Quiere decir que de todo lo que están dentro del convenio, como sabemos, ¿sí? Lo tienen como eficaz al documento. Exacto, lo tienen como extrínsecamente válido, ¿sí? Válido extrínsecamente en cuanto a sus formas, es como una especie de sentencia formal. Es extrínsecamente válido en cuanto a sus formas, como cuando el juez, ¿viste? Aprueba el testamento, es extrínsecamente válido en cuanto a sus formas. Y a su vez es más económico y más seguro, pero como toda convención tiene ciertos recaudos que tienen que ser uniformes a todos los estados. Entonces, hubo una pregunta que mandó un colega de Ciudad Autónoma que decía, ¿cuáles son los recaudos que tenemos que tener en cuenta cuando nos viene un documento apostillado? Bueno, para dar por válida a una apostilla, que es una de las funciones de calificación que tiene el notario cuando recibe un documento público extranjero, tenemos que tener en cuenta que solo se puede insertar la apostilla en los documentos públicos, ¿sí? No se puede apostillar un instrumento privado, solo se apostilla en instrumentos públicos. Que la apostilla es una atestación o una especie de, bueno, nosotros sabemos lo que es una atestación, una especie de certificación, ¿sí? Sí. Y que los recaudos de la apostilla están contenidos en la misma convención. ¿Cuáles son los ítems que sí o sí se tienen que respetar? Son 10 ítems. El primero de todos es que el título de esa atestación tiene que estar extendido en francés. Y sí o sí tiene que decir Convención de Apostille de junio de 1961. Eso tiene que sí o sí estar extendido en francés. Si está extendido en inglés o en otro idioma, ya no se cumple con la formalidad y no sirve la apostilla. Ahora, los 10 ítems que hacen referencia a la fecha de emisión del documento, el nombre del funcionario que intervino, en qué carácter intervino, el nombre del funcionario que apostilla, el carácter en que apostilla, la fecha de la apostilla y otras atestaciones más, sí pueden estar extendidas en inglés, en francés o en el propio idioma del país. Por ejemplo, en Argentina se expiden en inglés o en varios idiomas. En la Unión Europea la apostilla se extiende en los 5 idiomas oficiales. Y a su vez, uno de los recaudos
importantes a los efectos de la seguridad es que toda apostilla tiene un número de registro, ¿sí? Y ese número de registro, para lo que sirve es para que el funcionario que en la jurisdicción de destino lo reciba pueda chequear que efectivamente ese número está vigente y ese número corresponde a una apostilla válidamente emitida. ¿Cómo lo hace? Bueno, cada país tiene su propia organización. Hay países que tienen una página web a la que se puede acceder con ese número, chequeás. Hay países en los que hay un número de teléfono. Por ejemplo, en el estado de California, si no recuerdo mal, tenés un número de teléfono al que tenés que llamar. Es más engorroso, pero tiene que siempre existir los estados están obligados a dar la posibilidad al receptor del documento de chequear que ese número de seguridad efectivamente corresponde a una apostilla oficial, ¿sí? Oficial. Una verificación, digamos. Es una verificación, sí, que a veces los escribanos, cuando reciben documentos de países que por ahí no tienen ni idea, dicen, ay, ¿cómo sé que esto es verdadero? Bueno, uno de los recaudos es chequearlo por vía de autoridad central. La autoridad central del país de emisión tiene que tener un mecanismo que habilite a chequear eso, ¿sí? A chequear ese número. El nivel de verificación es mayor o menor dependiendo de el avance en las telecomunicaciones de cada país, ¿verdad? Y la opción que exijan ellos, que tengan ellos para garantizar el cumplimiento de la convención. Ahora, en cuanto a la forma o los firuletes que tienen que tener toda esta apostilla, no hay uniformidad, ¿sí? Y a veces algunos colegas consultan porque dicen, mirá, me trajeron este papelito que está abrochado con un gancho. En hoja A4, en hoja A4, ¿qué hago? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una cosa miserable, así como vienen algunos pomposos con sellos, sello de agua, sello plateado, la tirita, los que vienen de Inglaterra vienen con la tirita, el lacre, no sé qué. Tenés otros que te vienen extendidos con un sello en árabe, que no entendés nada. Y todos tienen unos nombres y decís, ¿y esto qué es? Bueno, El nuestro es bastante el nuestro es, tranqui, ¿eh? sí, 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 sí. Bueno, pero lamentablemente, y en esto conteste la conferencia de La Haya, que es la observadora del cumplimiento de esta convención, que a la sazón es una de las convenciones más exitosas, porque tiene la que mayor, después de la de los derechos intelectuales, de propiedad intelectual, es la que más países tiene y cada vez tiene más, países partes o ratificantes. Dice, no podemos imponer un determinado formato uniforme para que sea igual a todos. Cada autoridad central decide, y lamentablemente algunos van a elegir una forma más pomposa, otros más simples. La única forma que hay para chequear esto tiene que ser el número de seguridad, y obviamente se les sugiere a los estados que utilicen más o menos una forma que sea lo suficientemente solemne como para que en el país de recepción no genere suspicacia ni sospechas, pero no hay una forma uniforme, valga la forma, la expresión así. Bueno, y otra cuestión que es importante que chequeemos nosotros cuando nos mandan poderes del extranjero, sobre todo cuando nos mandan poderes de los países del common law, es que el funcionario a cuya firma está siendo apostillado o atestada haya intervenido en carácter de notary public, ¿sí? Y no en otro carácter. Porque nosotros podemos aceptar del common law un instrumento autorizado por un notary public, porque su función, si bien no es igual, porque sabemos que los notarios del common law no tienen la misma forma de acceder a la función notarial, ni las mismas formas de imbuir al instrumento de fe pública, sin embargo, son la autoridad equiparable al notario de tipo latino en la ejecución de destino, ¿sí? Y entonces necesariamente tiene que actuar en tal carácter. Han habido casos de certificaciones de firmas en poderes que mandaron, por ejemplo, de Inglaterra, en los que el funcionario certificante actuaba en su condición de barrister, ¿sí? Los barrister tienen son abogados, son los abogados, y tienen funciones notariales
en su organización interna en Inglaterra, pero solamente para los documentos que van a ingresar al procedimiento judicial, no para los documentos que van a tener eficacia extraterritorial. Entonces, esa certificación de firmas que puede hacer un barrister para un poder que va a ser presentado en juicio en Inglaterra, no tiene competencia ese funcionario para certificar firmas en un poder que va a ser usado fuera de Inglaterra. Los únicos que tienen competencia para eso son los notary publics o los scriveners, los scriveners. Entonces, eso sí es importante que nosotros lo chequeemos, ¿sí? Porque si el que emitió ese documento es un barrister, entonces no tiene competencia internacional para emitir el documento, para certificar la firma de ese documento. Y por lo tanto, no tiene equivalencia funcional con el notario de tipo latino en la República Argentina y no podríamos reconocerle la eficacia extraterritorial. No nos metemos. Muy interesante esto, ¿eh? Muy interesante porque uno realmente por ahí no lee muchas veces el sello porque cree que ve capaz el contenido del poder o cómo lo hizo y no se va al cargo del profesional, ¿no? Que autorizó eso. Claro. Y eso es importante tener en cuenta, o sea, de las apostillas o de los recaudos formales de las apostillas, dos ítems. Primero, el número de seguridad o el número de registro que permite controlarlo, y segundo, el carácter del funcionario que intervino y cuya firma es la que está siendo atestada o está siendo apostillada. Siempre tiene que actuar en carácter de funcionario público, notario público o equivalente en esas funciones para tener eficacia extraterritorial, ¿sí? Hay algunos países, como por ejemplo Venezuela, pero sí, Venezuela pone notario público. A veces en algunos países algunos abogados tienen funciones notariales, pero aunque no sean las funciones de tipo latino, del notario de tipo latino, eventualmente tendríamos que aceptar esa eficacia extraterritorial por el famoso principio de equivalencia. Pero bueno, eso es al margen. En líneas generales lo que hay que tener en cuenta entonces es esto. Aparte de la apostilla o la legalización, el documento que viene del extranjero, dijimos que tenemos que ver el tema de la comprensión del documento, o sea, el idioma en el que se extiende. Si viene extendido en idioma extranjero, vamos a necesitar que el documento sea traducido. Ahora, siempre la pregunta es, ¿puede venir traducido del exterior el documento o lo hay que traducirlo en Argentina? Bueno, la respuesta es, de acuerdo a la ley de traductores, la 20.305, que es una ley nacional, entiendo yo, aunque en su texto refiere solo a la ciudad autónoma, todo documento que viene del exterior tiene que ser traducido en la República Argentina. No vale la traducción efectuada en el país de emisión del documento. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es un fundamento jurisprudencial y de sentido común, porque es un fallo Neuspiel, fue el primero en analizar esta cuestión, y lo que se determinó en ese fallo es que la traducción es una pericia, y toda pericia implica que tiene que ser efectuada por un idóneo, y un idóneo de la jurisdicción en donde se va a utilizar el documento. Y si es perito, es auxiliar de la justicia, y por lo tanto se parte de la base de que se tiene confianza en ese auxiliar de la justicia y en su traducción. Y no es que se desconfíe de la traducción efectuada en el extranjero, pero es uno de los recaudos de la ley, de la regulación argentina, que la traducción se haga en la República Argentina. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con los documentos que vienen en doble columna? Bueno, si los documentos vienen en doble columna, extendidos en español y en portugués, que se debe dar mucho en tu jurisdicción, o en español y en inglés, como se da a veces, sobre todo con Estados Unidos o con Inglaterra, el notario que recibe ese poder o ese documento de lo que fuere, apostillado, puede dar por válido el texto en español y no pedir la traducción del texto en inglés, o bien puede pedir que se traduzca la parte en inglés, ¿sí? O sea que no es que sea vinculante para él el hecho de que venga en español y él tiene que sí o sí hacerlo. No, es un tema nuevamente de calificación y por lo tanto, si el escribano no conoce el idioma inglés y no le da seguridad, puede exigir la traducción de la columna en inglés, ¿sí? Si lo conoce, no. Él lo califica, o en francés, la conoce, no importa, él lo califica
y le confiere eficacia extraterritorial a ese documento público extendido en el extranjero. ¿Qué pasa con las apostillas que vienen cuando a veces mandan poderes de jurisdicciones que admiten que el documento público se extienda en un idioma distinto al del autorizante? Por ejemplo, en Alemania se pueden otorgar poderes en español, o en Austria. ¿Qué pasa si el documento viene en español, pero hay determinados textitos del documento que vienen en inglés y la apostilla viene en inglés? Para tener eficacia extraterritorial y poder eventualmente ser incorporado a un protocolo nacional o tener eficacia en la República Argentina, esa apostilla y esas 3 líneas, aunque sean, tienen que sí o sí ser traducidas en el idioma nacional, ¿sí? Sí o sí. A veces pasa que uno, como el poder está en español, la apostilla está en cualquier... No hay que traducir el título, la convención de apostilla que dijimos que sí o sí tiene que tener. Eso no, porque ya por convención tiene que ser así y eso no lo tenemos que traducir. Pero si el cuerpo de la apostilla, o sea, las 10 atestaciones están en inglés, sí o sí hay que hacerlas traducir para que ese documento tenga, o en inglés, o en francés, o lo que sea, en el idioma que fuera, en árabe, en turco, lo que sea, sí o sí hay que hacerlo traducir para que tenga eficacia en la República Argentina. Si no, no es válido. Y esa traducción, María Marta, es obviamente por un traductor nacional, ¿no es cierto? Matriculado y con su firma y sello, ¿o necesita también alguna otra legalización? No, depende de la jurisdicción. Si traduce un traductor de Buenos Aires para ser presentado en un juicio en Córdoba, va a tener que estar legalizada la firma del traductor en Buenos Aires para que tenga eficacia en Córdoba. Pero si es un traductor de Córdoba, el que traduce para presentarse en un juicio en Córdoba, no. Igual ese tema de las legalizaciones los traductores lo tienen muy, muy aceitado y la Muy tienen. sabido. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay un traductor de el idioma correspondiente? Bueno, hay que Sí. ver, generalmente como los traductores son peritos, son auxiliares de la justicia, hay que recurrir a las listas de peritos o a las listas de traductores que tienen las Cortes Supremas en cada jurisdicción. Hay idiomas que no tienen carrera de traductor, por ejemplo, croata. No tiene un traductor, no hay traductorado público oficial de croata, pero sí hay idóneos que conocen el idioma y que están inscriptos como peritos, como auxiliares de la justicia en las cortes de las jurisdicciones competentes. Entonces hay que recurrir a esas nóminas para encontrar al perito, no sé, por ejemplo, de chino. Hay que recurrir a esos peritos para poder obtener una traducción oficial que a nosotros nos sirva, porque en ese punto, nuevamente, nosotros nos manejamos con criterio de juez, con criterio de juez, y necesitamos una traducción, ¿sí? Ahora, con eso, con la formalidad extrínseca sola, ¿nos importa para que tenga eficacia extraterritorial ese documento? No. Como vos bien dijiste, Luis, no nos tenemos que meter en el contenido del documento en sí, pero sí tenemos que analizar que ese documento que se pretende conferirle eficacia no afecte el orden público internacional argentino para que tenga eficacia. Si, por ejemplo, no sería válido un poder que se confiriera para constituir una sociedad con objeto ilícito. No lo vamos a declarar válido, porque porque por ahí en la jurisdicción donde se autorizó ese poder se pueden constituir sociedades ilícitas, pero nosotros no le vamos a conceder eficacia extraterritorial. ¿Y con qué fundamento? Con fundamento en que se está afectando el orden público internacional argentino, que son esos conjuntos de principios fundamentales que son mudables porque dependen de las políticas legislativas, ¿sí? Y no son inmutables, perennes, sino que son mutables, variables, van evolucionando de conformidad con la evolución de la legislación y de las políticas legislativas. Entonces, si bien nosotros no tenemos que meternos en el contenido negocial en sí, sí hay que analizar que el objeto de ese instrumento que pretende tener eficacia extraterritorial no afecte el orden público internacional argentino. Y todo lo que dijimos se aplica no solamente a los poderes, que es el documento público que se emite en el extranjero con el cual nosotros tenemos mayor familiaridad, pero también a todos los demás documentos que pueden contener todo tipo de negocios jurídicos. Por ejemplo, convenciones matrimoniales, por ejemplo, pactos
de, de distribución de patrimonios en caso de sucesiones que tramitaron en el extranjero, pero que por alguna razón tienen que tener eficacia en Argentina. O, por ejemplo, ¿qué puede ser otro ejemplo? No sé, contratos de locación de servicios que van a ser ejecutados en la República Argentina, pero que se celebraron en el extranjero, ¿sí? O eventualmente también la constitución de sociedades. Un caso que a mí me Claro. gustaba mucho darle a los chicos de la facultad era, se juntan tres amigos en la playa, en Brasil, y dicen, vamos a hacer una sociedad para, no sé, importar cerveza brasilera a la República Argentina. Y dice, ¿lo firmamos ahora o no lo firmamos más? Van a una notaría, celebran el contrato de constitución, pero después la tienen que mandar a inscribir a la Argentina, porque la sociedad va a desarrollar su actividad desde la Argentina. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer, efectivamente se puede hacer, porque es importante tener en cuenta que a diferencia de la jurisdicción judicial, que siempre se determina legalmente por vía de tratados o de normativas de fondo, y que sí o sí implica la necesidad de que exista una norma que dé la jurisdicción, salvo casos claudicantes en los que el ordenamiento dice, bueno, a este caso el juez dice, yo este caso lo tomo porque si no va a ser un caso de injusticia y por los derechos humanos no es posible. No hay ninguna norma que le dé competencia a un notario para autorizar un acto que vaya a tener eficacia extraterritorial en cualquier país. Entonces se habla de la competencia notarial difusa. Los notarios ya de por sí, por nuestra función, que es justamente autocomponer intereses por vía de la instrumentación o por vía del establecimiento de escrituras públicas, y esos intereses pueden tener vínculos o contactos con cualquier país, con cualquier país, con cualquier nacional extranjero, con cualquier bien que se ubique en cualquier lugar. Entonces se habla de la competencia internacional difusa del escribano para autorizar escrituras públicas. No hay ninguna norma, ninguna ley orgánica notarial en la República Argentina ni en el país que diga los escribanos públicos solo pueden autorizar actos relativos a sujetos, objetos o hechos de su país. No, no existe eso. A la inversa, parecería que toda la función notarial estuviera destinada a acompañar a la persona, a acompañar al negocio, a acompañar a la cosa durante toda su vida y todo su periplo, digamos. Pero no es que sea algo así como, viste, el poder de Grayskull, que podés ir a cualquier lado y haces cualquier cosa, sino que siempre, claro, hay límites, hay ciertos límites. ¿Y cuáles son esos límites? Bueno, que la autoridad de destino del documento, o sea, la autoridad en la que se pretende hacer efectivo ese documento, le abra la puerta y diga, sí, este documento tiene eficacia. Es O no, válido. es válido, o te cierre la puerta y te diga, muy lindo el poder que hizo la escribana Herrera en Buenos Aires, con todos los firuletes, toda la postilla, todas las atestaciones, pero acá no va a tener Pero acá eficacia. no entra. Acá no. Que eso Pero tiene bueno, que... ahí María Marta me parece, no sé, por tu experiencia seguramente que es mayor, me da la impresión, no sé, corregime, si en los otros países, como que las formas no son tan rígidas como las formas que utilizamos en la República Argentina. ¿Puede ser eso una impresión que me da a mí? Digo que hay muchos actos que se hacen a través de unas simples certificaciones de firma, los cuales nosotros por acá, en nuestra legislación, necesitan la escritura pública, ¿no? Claro, muy bien. Buena pregunta y pertinente para reconducir la exposición por lo siguiente. Todos sabemos que, bueno, la forma del instrumento se corresponde, eh, en realidad tiene que ver, lo que nosotros llamamos forma del instrumento, en realidad tiene que ver con la forma del acto jurídico. El ordenamiento jurídico impone una forma a un acto jurídico para que tenga eficacia probatoria, impone una solemnidad exagerada para que el otorgante tenga conciencia del acto que va a otorgar, sea consciente y luego no se arrepienta, ¿sí? Por lo general, a mayor imposición formal, mayor y trascendencia del negocio jurídico que se pretende instrumentar.
Entonces, nosotros siempre hablamos de formas de instrumentos, pero en realidad tendríamos que hablar de formas de actos jurídicos, ¿sí? Y las formas de los actos jurídicos tienen que ver con las solemnidades que cada ordenamiento impone para la manifestación de la voluntad a los efectos de que se conforme ese acto o ese negocio jurídico. El principio o la máxima que siempre desde los inicios del derecho internacional privado, pero antes desde el derecho romano, ha campeado en este ámbito, en lo que se relaciona a la forma de los actos jurídicos, es la famosa máxima lex loci regit actum. O sea, que la ley del lugar de celebración rige la forma del acto jurídico, ¿sí? Esta ha sido contestada a lo largo de la evolución del derecho internacional privado y se ha dicho que no, que en realidad no es la forma, no es el lugar del otorgamiento. Algunos dicen, no, en realidad el autor del documento es el que determina la forma, la ley del autor del documento, es la famosa fórmula de Niboyet, que tiene que ver con el derecho francés. El autor del documento, el funcionario que autoriza el documento, es el que determina la imposición de la forma. Si es notario en Francia, va a ser el notario de Francia. Si es notario en Argentina, el notario de Argentina. Bueno, esa fórmula ha caído en desuetudo porque lo único que hacía era aplicar no solo la ley de la forma, sino la ley del negocio jurídico a todo el paquete y generaba una serie de complicaciones y de justicias en los casos con elementos extranjeros. Entonces se volvió a la máxima de que la ley del lugar de celebración o las solemnidades exigidas en el lugar de celebración son las que rigen la forma de los actos jurídicos en general, como máxima residual, pero unánimemente aceptada. Y partir de la base de que el lugar de celebración puede ser un lugar distinto al lugar de ejecución del acto jurídico o el negocio jurídico, pero aún así, aunque pudiera existir una falta de conexión o de permanencia de esa conexión con el acto jurídico, se aceptó, Savigny la aceptó y todos los autores la aceptaron porque existía así desde toda la vida. Obviamente que esta máxima tiene alguna excepción. En nuestro Código Civil y Comercial, el legislador, la comisión encabezada por las doctoras Najurieta, Usal, Iñiguez y Dreising de Clor, adoptaron esta máxima y establecieron que la ley del lugar de celebración determina las solemnidades, la validez o invalidez y la extiende del acto jurídico y la extiende a los recaudos registrales. Vamos a ver que en el derecho internacional privado moderno la forma no solamente tiene que ver con la cuestión de la manifestación de la voluntad, las solemnidades para manifestar la voluntad, sino también las cuestiones registrales tienen que ver con la forma, o sea, es manifestación de la voluntad, pero oponibilidad a terceros, ¿sí? Entonces, se complementa el régimen de la forma no solamente con las solemnidades de manifestación de la voluntad para conformar el acto jurídico, sino también para que ese acto jurídico sea oponible a terceros. Esa es la máxima residual. ¿Por qué es residual? Porque a renglón seguido, el codificador del 2015 lo que dice es, pero si la ley que rige el fondo del negocio jurídico impone una forma determinada para el negocio jurídico, entonces en el lugar de celebración del acto tiene que cumplirse o respetarse esa forma impuesta. Y eventualmente la ley que rige al fondo del negocio jurídico va a ser la que va a determinar la equivalencia entre la forma de celebración y la forma impuesta. ¿Esto cómo se traduce? Se traduce de la siguiente manera. Es un poco complicada, pero sí, despacio. Vamos despacio. Acuérdate, es sábado, están por ser las 7. Sí, reiteranos ese punto, María Marta, dale. Pará, vamos a, ese punto te lo reitero, vamos a mostrar la norma, como vos bien me sugeriste. Ahí está. A ver, entonces, dijimos, las formas y solemnidades de los actos jurídicos, su validez y nulidad, y la necesidad de su publicidad se juzgan por las leyes y usos del lugar en los que los actos se hubiesen celebrado, realizado u otorgado.
Hasta acá, todo lo que nosotros estudiamos y no hay mayor complejidad. ¿Cuál es el fundamento de eso? Que toda la vida fue así, es un principio unánimemente aceptado desde la época de los estatutarios en el siglo XIII, desde los orígenes mismos del derecho internacional privado, y Savigny, cuando reformuló el derecho internacional privado, estimó que no era necesario ni conveniente cambiar ese principio y que era suficiente. Ahora, todos sabemos que los instrumentos, como dijimos antes, documentan actos jurídicos, y esos actos jurídicos pueden estar sujetos en derecho internacional privado a una ley distinta a la del lugar de su instrumentación. Yo puedo celebrar una compraventa en Uruguay, pero respecto de un inmueble ubicado en Argentina. Comprador y vendedor en Uruguay, pero el objeto está en Argentina. ¿Dónde se va a ejecutar ese contrato? En Uruguay. Entonces, esa relación jurídica, en el fondo, se va a regir por el derecho argentino, no por el derecho uruguayo. Solo se rige por el derecho uruguayo su instrumentación. Yo puedo otorgar un poder en Chile para ser utilizado en la compraventa de un inmueble ubicado en Argentina. En realidad, ese apoderamiento va a ser ejecutado en la República Argentina. Por lo tanto, en las cuestiones de fondo, lo que importa es la ley argentina, no la ley del lugar de celebración. Porque la celebración, dijimos que el notario chileno la va a instrumentar porque es internacionalmente competente, porque se parte de la base de que hay una competencia concurrente de todos los notarios para ejecutar actos, para instrumentar, perdón. ¿A qué se refiere la segunda parte del 2649? ¿Qué dice? Cuando la ley aplicable al fondo de la relación jurídica exija una determinada calidad formal, entonces, conforme a ese derecho, tiene que examinarse la equivalencia entre la forma exigida y la forma realizada. Este es el famoso principio por el cual, cuando nosotros recibimos apoderamientos otorgados en el extranjero para transferir inmuebles que están instrumentados en forma privada con firma certificada, los rechazamos y no les reconocemos eficacia extraterritorial. ¿Por qué? Porque justamente la ley que se aplica al fondo de la relación jurídica, partimos de la base de que la ley que se aplica a la compraventa de un inmueble ubicado en la República Argentina es la ley argentina, todo el sistema de la ley argentina, por el principio de la lex rei citae, que dice que los derechos reales y las relaciones jurídicas que se pueden establecer respecto de los bienes inmuebles ubicados en Argentina se rigen por la ley argentina por el principio de la lex rei citae impuesto por las normas de derecho internacional privado argentina. Entonces, cuando nosotros tenemos que instrumentar una compraventa de un inmueble ubicado en Argentina, aplicamos el 1017, que dice que toda transferencia de inmuebles se realiza por escritura pública. Y también la misma norma establece que todo instrumento, todo negocio accesorio a uno que tiene que ser hecho por escritura pública, también debe otorgarse por escritura pública, ¿verdad? Y si vamos a la parte, de poderes, a la parte de poderes, a partir del 363, tenemos la regulación que califica al apoderamiento como un acto jurídico, que nosotros sabemos que es un acto jurídico unilateral, y como acto jurídico unilateral está sujeto a una forma, y el 363 dice que la forma del apoderamiento tiene que ser la forma del negocio jurídico para el cual se confiere el apoderamiento. Con lo cual, todos los caminos conducen a la escritura pública, ¿sí? Independientemente de que la escritura pública se hubiese autorizado en el extranjero o en la República Argentina. O en la República Argentina. ¿Sí? Entonces, por ese juego de normas, o sea, por el 2649 segundo párrafo, más todo el juego de normas internas relativas a los títulos para transferir derechos reales sobre inmuebles ubicados en la República Argentina, es que llegamos a la conclusión de que el apoderamiento para transferir bienes, para constituir, modificar o extinguir derechos reales sobre inmuebles ubicados en la República Argentina tienen que ser extendidos en escritura pública. Ese principio es muy fácil de cumplimentar cuando el documento emana de un notario que se ubica en un país del notariado latino. Pero se complica más
cuando el documento emana de un país que no pertenece al No notariado pertenece. latino, que es el famoso problemita que plantean los poderes que vienen de los países del common law y que ya más o menos referimos antes, en cuanto a los recaudos externos, pero ahora ya nos metemos un poco a analizar un poco más en profundidad el tema del apoderamiento. Y habíamos dicho que la forma más solemne del lugar de emisión equivale a la forma más solemne exigida por el país de recepción. ¿Cómo? En las jurisdicciones del país del common law, la intervención de ese notary, que tiene una facultad de atestación mucho más restringida que las del notariado del tipo latino, pero es la forma más solemne de intervención de un funcionario en esa jurisdicción, por el principio de equivalencia funcional, ese funcionario del país de emisión del documento equivale al funcionario del país de recepción, por un juego de equivalencias de funciones. ¿Y cuál es el fundamento, me podés preguntar vos, para que el derecho internacional privado sea tan bonito y me acepte un papelucho? ¿Cuál es el fundamento? Justamente la redacción de una norma en estos términos, que parecen muy laxos para los notarios más ortodoxos, se funda justamente en una cuestión de política legislativa y en una cuestión de los principios del derecho internacional privado y de fundamento del derecho internacional privado. El fundamento del derecho internacional privado es la cooperación internacional, y en este ámbito es la cooperación jurídica internacional. De nada me sirve tener un poder que se otorgó de acuerdo a la forma más solemne del lugar de emisión, pero que después no lo voy a poder utilizar. Entonces, lo que hace el derecho internacional privado es decir, bueno, en esta situación yo soy menos exigente, el legislador argentino dijo, soy menos exigente que para los casos nacionales, pero en tanto y en cuanto existe una equivalencia funcional, no voy a aceptar cualquier cosa del país de emisión. Voy a aceptar la forma más solemne del lugar de emisión para equipararla a la forma más solemne del lugar de recepción, no cualquier cosa. ¿Y cuál es el fundamento de que existe esta norma? Bueno, los principios de derecho internacional privado, la cooperación internacional, la cooperación jurídica internacional y la efectividad, ¿sí? de las relaciones jurídicas internacionales, porque si no, de nada serviría otorgar un poder en el extranjero, siempre tendrías que concurrir, viajar para instrumentar una escritura de transferencia de un inmueble si estuviera de titularidad en el extranjero. Ahora, ¿todos los ordenamientos son así? No, todos los ordenamientos no tienen normas como esta de fuente interna de derecho internacional privado argentino. Hay algunos ordenamientos que son más chauvinistas, ¿sí? Y no aceptan más que su propia forma. Este principio de equivalencia funcional, que está receptado en el Código Civil y Comercial, en el libro sexto, título cuarto del Código Civil y Comercial, en realidad es una construcción doctrinaria y jurisprudencial de la República Argentina, ¿sí? Que empezó con Goldschmidt. Y es una construcción muy moderna, si se quiere, ¿sí? Hay ordenamientos en el derecho comparado que no aceptan una norma de este tipo, ¿sí? Y para ellos, por ejemplo, son muy duros. Por ejemplo, los españoles son muy duros y no aceptan la equivalencia funcional entre un notario de tipo latino y un notario del common law. Y aún entre notarios de tipo latino, a veces hay problemas. En la Unión Europea hay problemas para aceptar la equivalencia funcional entre los notarios de determinados países y otros notarios más otros notariados más tradicionalistas, ¿sí? A pesar de que dentro de la misma Unión Europea, digamos. dentro del mismo espacio integrado hay Sí. conflictos, y por eso ellos tienen que recurrir a los reglamentos para determinar en forma uniforme cuáles van a ser los efectos de los documentos auténticos. Lo que sucede entre el derecho internacional privado europeo y el derecho internacional privado sudamericano es una cuestión paradójica,
porque si nosotros analizamos los tratados de Montevideo, que fueron los primeros tratados de derecho internacional privado, fueron pioneros, existieron aún antes de que existieran documentos de este tipo en la Unión Europea, en los territorios que ahora forman la Unión Europea, ¿no? En los países que ahora forman la Unión Europea. La verdad que la calidad de conocimientos de derecho internacional privado que existía en Sudamérica a fines del siglo XIX era plausible, era pionera. Y además vos lees ahora los textos y decís, estos tipos eran unos genios, la tenían reclara. Pero, y la riqueza de los tratados, porque regulan todo, Claro. jurídicas, todas cosas que ahora con el nivel de complejidad que hay en las relaciones familiares, en las relaciones de los negocios, no sé qué, te los cubren. A todos los wines te cubren. Queda Y sin duda, digamos, todo expuesto. queda todo regulado. Y en la Unión Europea el proceso fue a la inversa. Ellos partieron de todos ordenamientos independientes y todos ordenamientos, que no existiera tanta fuente convencional, sino todos ordenamientos de derecho internacional privado en la fuente interna, en los códigos civiles internos. Entonces, ahora recién ellos están llegando a la uniformidad por vía de los reglamentos. Y aún así existen grandes diferencias. Eh, Nosotros, a nivel regional, a nivel del Mercosur, tenemos tratados, el Tratado de las Leñas, el Protocolo de las Leñas, que habla concretamente sobre la eficacia extraterritorial, sobre la eficacia extraterritorial de la fuerza probatoria de las escrituras públicas, que es muy importante. El Tratado de las Leñas es un tratado de derecho procesal. Tanto es importante que esto lo tengamos en cuenta nosotros los escribanos en lo relativo cuando nos requieren, por ejemplo, la constatación de hechos jurídicos para que tengan que tener, se tengan que tener por probados en juicios que por ahí tramitan en otra jurisdicción. Nosotros, como dijimos, obviamente que por una cuestión de la constatación, el hecho va a tener que acaecer en nuestro ámbito de competencia territorial, ¿no? En nuestra jurisdicción. Pero eventualmente se puede constatar para que tenga eficacia probatoria en el extranjero En el y extranjero. en los países que forman parte del Mercosur, concretamente Mercosur. Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, aplica el Tratado de las Leñas que establece como regla uniforme que van a tener los mismos efectos probatorios, ¿sí? Independientemente de lo que digan las legislaciones internas. La fuerza probatoria de un acta hecha en Argentina, respecto, supónganse, de un siniestro en el puerto de Buenos Aires, tiene la misma, y el La juicio misma tramita validez. en Uruguay, vale lo mismo que un acta hecha en Uruguay, ¿sí? Mirá qué Y bueno eso conocer. Y María Marta, y en el caso, por ejemplo, de sucesiones, ¿qué podemos hacer mención aparte del tema de poderes? El bueno, tema de sucesiones. el tema de sucesiones. Hubo una consulta que, Sí, hay una consulta. a ver si la podés recordar. A ver, Del tema de poderes hay otra cosa que es importante que tengan en cuenta. Cuando reciben poderes, y hay que analizar si no existe una fuente convencional aplicable. Por ejemplo, la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Poderes de 1975. Cuando recibimos un poder que viene de Uruguay, Paraguay, Perú, Chile, Honduras, México, no hay que aplicar el Código Civil y Comercial, ni hay que aplicar el Tratado de Montevideo, sino que hay que ir directamente a esa fuente convencional para determinar y calificar la eficacia extraterritorial de ese poder otorgado en estos países que forman parte de la Convención sobre Poderes. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que esa convención tiene todos estos principios y recolecta todas estas normas que nosotros comentamos, ¿sí? O sea que todo esto que expusimos respecto de la eficacia extraterritorial de los poderes y la forma y los contenidos está reflejada en esa convención, pero hay que tener en cuenta el tema de la prelación de las fuentes, no ir directamente al Código Civil si existe antes, civil y comercial, si existe una fuente convencional que resulte aplicable en forma
eminente. Y en materia de sucesiones, lo que planteaba el colega era que se ¿Te trataba... leo? ¿Querés que te lea el caso? ¿Querés que te lea el caso, María Marta? Dale, dale. Dice, un ciudadano radicado en México tiene Ujú. 2 inmuebles en la provincia de Neuquén. Mm, Habiendo fallecido, su sucesión se tramita por ante notario en Distrito Federal. Se sí. hizo un testamento donde se instituye como legatarios a sus hijos de los bienes de Neuquén. Dado que en nuestra provincia las normas para el tracto abreviado son distintas, ¿qué documentación deberían presentar los herederos instituidos para el otorgamiento de la escritura? Es un escribano de San Miguel de los Andes, Neuquén. Bueno, muchas gracias por la consulta, en primer lugar. Y vamos a desbrozar la consulta como si fuéramos cocineros, porque la consulta que parece simple, que plantea el colega, en realidad es bastante compleja. En materia de sucesiones, nuevamente tenemos que analizar este caso con elementos extranjeros desde el punto de vista de la prelación de las fuentes. El señor falleció, según lo que vos leíste, en México, ¿verdad? En México, Y sí, falleció testado en México también, dejando inmuebles sí. relictos en el En la país, provincia de Neuquén. en el territorio nacional. A estos efectos no importa en realidad el territorio provincial, sino que lo que importa es la jurisdicción nacional. Vamos a manejarnos por bloque de países en una primera aproximación, para hacer un poco más fácil el análisis. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es, ¿existe algún tratado en materia sucesoria entre Argentina y México? La respuesta es no. Distinta sería la sucesión, el caso si la sucesión se planteara con un causante fallecido, por ejemplo en Uruguay, Paraguay, en donde así tendríamos que aplicar los tratados de Montevideo, fundamentalmente el de 1940, porque el posterior deroga el anterior. Pero bueno, establecida la prelación de las leyes, no tenemos ninguna fuente convencional a la que podamos recurrir para solucionar este caso. Y entonces, ¿a dónde tenemos que recurrir? A la fuente interna que está en el título cuarto del libro sexto, las normas de derecho internacional privado en materia de sucesiones. Estas normas receptan más o menos el régimen que existía durante la vigencia del Código Velezano en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Y que se corresponde con el sistema de sucesiones internacionales del Tratado de Montevideo de 1940, que establece el principio de fraccionamiento de las sucesiones. ¿En qué consiste el principio de fraccionamiento? Consiste en que, si bien la ley aplicable a la sucesión, cuando fallece un causante, es la ley de su último domicilio, y en este caso sería la ley de México, cuando el causante fallece dejando bienes inmuebles ubicados en la República Argentina, el legislador argentino decidió que la sucesión de esos bienes inmuebles se rija por la ley argentina y rechaza la aplicación de la ley mexicana. ¿Sí? Por lo tanto, a este caso con elementos extranjeros se le va a aplicar la ley argentina. ¿Qué ley Argentina. argentina? Toda la ley sucesoria argentina, incluyendo la relativa a los testamentos e incluyendo eventualmente las leyes que tengan que ver con las legítimas, las mejoras, los legados, la reducción de legados, toda la ley argentina. Ahora, ¿quién va a aplicar esa ley? Bueno, ¿qué juez es competente? Eso lo resuelve el 2643, que establece que son competentes para entender en la sucesión tanto los jueces del último domicilio del causante como los del lugar de situación de los bienes inmuebles ubicados en el país respecto de estos. Entonces, en este caso, los herederos de este señor mexicano podrían recurrir tanto al juez de México, que es el juez que corresponde a su último domicilio, como al juez de Neuquén, porque es el juez que corresponde a la jurisdicción de los bienes relictos en el país. Esta jurisdicción es una jurisdicción concurrente, o sea que ellos pueden optar entre uno u otro, según el que más les convenga. Pero dijimos antes que la única ley aplicable a esa sucesión es la ley argentina.
Entonces, ¿qué juez les va a convenir más? Argentina. Necesariamente les va a convenir el juez argentino, porque el juez argentino conoce la ley argentina y va a aplicar su ley argentina. Podrían recurrir al juez mexicano si ellos supieran que es fácil para ese juez mexicano decidir la sucesión de los bienes relictos en la República Argentina conforme a la ley argentina. Y vos me vas a decir, y María Marta, pero acá aparentemente, por lo que plantea el colega, este señor ya tiene toda la sucesión terminada en México, y lo que quiere es la eficacia extraterritorial de esa sucesión, aunque los bienes inmuebles estén relictos acá, porque el señor habla de la inscripción en el registro de la propiedad, o sea, daría a entender de que ya existe hasta partición eventualmente. Ahí se plantea entonces toda una situación mucho más compleja, porque si el juez, cabría la posibilidad de que hubiera un reconocimiento o una eficacia extraterritorial de una partición hecha en México, pero siempre y cuando esa partición se hubiera hecho respetando la ley argentina. Exacto, no la ley mexicana. O sea que si el juez mexicano, en toda su resolución de aprobación de legados y resolución de aprobación de testamentos, invocó únicamente la ley mexicana, esa sentencia formal de aprobación de testamento o de declaratoria de herederos no va a tener eficacia extraterritorial, porque la ley aplicable es exclusivamente la ley argentina y se rechaza la aplicación de la ley mexicana. Si él lo hubiera resuelto respecto de los bienes ubicados en Argentina conforme a la ley argentina, eventualmente podría plantearse un reconocimiento de esa declaratoria de herederos. Ahora, ¿a qué nivel hay que plantear ese reconocimiento de declaratoria de herederos? Es otra cuestión compleja. ¿Por qué? Porque vos acordate que tenemos en el 2667 del código una norma que dice que partamos de la base de que este señor, este colega nos plantea de que tenemos un testamento aprobado y aparentemente los herederos quieren disponer de ese inmueble ubicado en Argentina. Si se hubiera aplicado la ley argentina esa declaratoria de herederos, podrían. Ahora, ¿quién lo califica eso? ¿El notario o tienen que ir a un juez? Esa es la primera cuestión. Claro, resolver. Lo califica, ¿corresponde un reconocimiento judicial de esa declaratoria de herederos o lo puede reconocer el escribano? ¿Corresponde aplicar la ley argentina? Ya dijimos que sí. Por lo tanto, ese testamento otorgado en México habría que calificarlo a la luz de las normas internas argentinas y las normas de derecho internacional privado argentinas. Y eventualmente, si no solamente se hubiese aprobado el testamento, si no solamente se hubiese aprobado la declaratoria de herederos, sino que también se hubiese efectuado una partición de bienes en México, de los bienes ubicados en Neuquén, ¿qué pasaría con ese instrumento? ¿Será válido? ¿Tendrá eficacia extraterritorial? El 2667 dice que los contratos hechos en el país extranjero para transferir derechos reales sobre inmuebles situados en la República tienen la misma fuerza que los hechos en el territorio del Estado siempre que consten en instrumentos públicos y se presenten legalizados. O sea que suponete que en México el juez hubiese aprobado el testamento y después hubiesen hecho ante escribano o mexicano una partición. ¿Puede el escribano argentino inscribir ese documento? Bueno, a todas luces parece que la respuesta que sí. Parecería que sí, pero el riesgo parecería que sí, pero ¿cuál es el riesgo? ¿Sabes cuál es el riesgo? Que el calificador, el registrador, no siempre es idóneo para calificar el derecho que se aplicó en esa partición. No siempre es idóneo para calificar que a esa sucesión respecto de los bienes inmuebles en Argentina se le aplicó la ley argentina. Porque fíjate vos, María Marta, que la pregunta habla de tracto abreviado. Es posible que claro, que haya una declaratoria. ¿Si hay declaratoria? Si hay declaratoria nada más, o aprobación de testamento, hasta ahí podríamos decir que sí, porque total, después la segunda fase
que es la partición se hace de acuerdo a la ley argentina. ¿Y por qué decimos que sí? Porque la aprobación del testamento es una aprobación formal, un procedimiento formal, ¿sí? Y las normas del Código Civil y Comercial de la República Argentina receptan el principio de favor testamenti, o sea, haya tenido la forma que haya tenido el testamento, hay que aprobarlo porque hay que respetar la voluntad del causante. Con lo cual, hasta ahí podríamos reconocer la eficacia extraterritorial de esa declaratoria de herederos o de esa aprobación de testamento. Porque en realidad las normas de fondo empezarían a jugar en el tema de las legítimas y en el tema de la aprobación de los legados. Y eso, si se hace por vía de partición ante notario, eventualmente, es el propio notario argentino el que aplica la ley argentina y se está cumpliendo. Claro, No exactamente. habría ningún inconveniente en hacerlo. Porque ya dijimos que para nosotros, en estos casos, la jurisdicción es concurrente, no es exclusiva de los tribunales argentinos. Entonces, hay un fraccionamiento de normas aplicables, pero no hay un fraccionamiento de jurisdicción para decidir sobre esa sucesión. Y entonces, eventualmente, el escribano podría reconocer la eficacia extraterritorial de la declaratoria de herederos o aprobación de testamento efectuada en México. Y podría hacer por ante él una partición. Pero si ya le mandaran la partición de México, eventualmente se efectuaría, y él tuviera que hacer un tracto abreviado para, suponete, volver a disponer y inscribir todo junto, se plantearía el problema con el 2667, segundo párrafo, y con el 2644, que determina la ley aplicable. Solamente va a tener eficacia extraterritorial esa partición si se hubiese hecho de acuerdo a la ley argentina y respetando las hijuelas de la ley argentina. Ahora, ¿qué pasa si en la jurisdicción de emisión se hubiesen respetado hijuelas, si hubiesen respetado las legítimas conforme a esa ley, y que fueran legítimas mayores o menores a la de la República Argentina? Mm, Ahí entramos de nuevo con el tema del orden público internacional, ¿sí? El orden claro. público internacional en el sentido de que tal vez se podría declarar la eficacia extraterritorial, porque en tanto y en cuanto exista la legítima, la porción de la legítima no es tan trascendente. No se podría reconocer una eficacia extraterritorial de una aprobación de testamento que le deja toda la viuda, pero sí se podría Claro. reconocer la eficacia porque no respeta la legítima, No respeta, pero sí, todos los herederos vienen, aunque sea pero sí si diferente la todos los herederos porción. reciben, claro, pero si todos los herederos reciben una porción, aunque sea menor o mayor que la que establece la legislación argentina, sí podría reconocerse la eficacia extraterritorial Claro, porque no se afecta el orden público internacional argentino. exactamente. Sí, porque en definitiva no importa la porción, importa quiénes fueron legitimados para eso, ¿no? Exacto. Por eso que las cuestiones sobre sucesiones con elementos extranjeros son cuestiones muy complejas y sobre todo a partir de la reforma por esta consagración del principio de fraccionamiento en materia legislativa. O sea que a todos los bienes inmuebles ubicados en la República Argentina se les aplica exclusivamente la ley argentina. Ahora, ¿quién va a aplicar esa ley? O el juez extranjero o el juez argentino. El heredero del causante puede optar en ir a uno u otro, pero por lo general el juez extranjero no va a aplicar la ley argentina. Y entonces ahí va a surgir el conflicto. Cuando se mande la sentencia o cuando se mande la declaratoria de herederos notarial y pretenda tener eficacia extraterritorial en la Argentina y te des cuenta de que no cumplió con la ley argentina y entonces haya que rechazar esa eficacia extraterritorial. Se genera mucho esto con los casos de España, porque como en España hay un montón de provincias que no tienen legítima para los herederos o que permiten que la Ajá, viuda sí, se quede con el usufructo de todo y los de herederos a todo, cuentagotas se vayan quedando con algo, cuando hay bienes relictos en Argentina se genera mucho conflicto, un ¿sí? conflicto. Así es. Hay una pregunta
no sé si querés redondear algo más de sucesiones, porque No, esta pregunta... que quede claro esto, ¿no? Sí, que en principio Ujú. lo que importa es el derecho aplicable, no la jurisdicción competente, pero que muchas veces la opción por una jurisdicción afecta la validez de todo el proceso sucesorio y más que nada las particiones cuando no se respeta la ley argentina, ¿sí? Argentina. Por eso muchas veces se resuelve o se termina optando por abrir una sucesión en Argentina Argentina. respecto de los bienes relictos en Argentina. El otro día en el instituto nos consultaron, el caso que era hiper complejo era un soltero fallece en España dejando un inmueble en la República Argentina y instituyó como legatarias a sus sobrinas. Y a sus sobrinas, sí. Después fallece el padre de ese causante soltero. Sí. Y habían hecho, y el padre falleció testado y le dejaba todo a la madre. Y tenía 2 hijos más. En España hicieron la sucesión del abuelo y del hijo, que lo había prefallecido, y repartieron los bienes como se les cantó. Y ahora pretendían vender Inscribirla. no, pretendían vender el Ah, inmueble de la bien. República Argentina, pero las que querían vender el inmueble de la República Argentina, como por documentos notariales y sucesorios españoles, eran las 2 legatarias, que eran las sobrinas, que no habían Claro. desplazado a los progenitores del soltero en la sucesión de acuerdo a la ley argentina, esas legatarias, que podían ser legatarias conforme a la ley española, que era la ley del último domicilio del causante, soltero, Ujú. no tenía eficacia extraterritorial en la República Argentina, porque un soltero, un sobrino no desplaza a los progenitores que le sobreviven al causante soltero. Exactamente. Entonces, el colega se vio en el intríngulis de que cuando le mandan todos los papeles para disponer del inmueble, para que vendan las sobrinas no eran las herederas de acuerdo a la ley argentina. Y el notario español, al momento de hacer todas las particiones y aplicar, como era una sucesión sin controversias y bla, 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 que habilitaba la competencia notarial, no había tenido en cuenta la ley argentina respecto de este inmueble relicto en Argentina. Entonces, todo ese procedimiento no se le pudo reconocer eficacia extraterritorial en Argentina. Y en este caso se optó por abrir una sucesión en la ciudad autónoma presentando los testamentos, porque los testamentos son válidos y además muestran cuál era la voluntad de los causantes. Pero esos testamentos obviamente se van a corregir de acuerdo con las leyes Claro. sucesorias argentinas que establecen distintas legítimas dependiendo de cada situación, ¿no? De cómo fallece cada causante. Claro, se le va a reducir a la porción que le Exacto. correspondería Y entonces a él esa. se dio cuenta de que en vez de dos legitimadas para vender, iba a tener un arbolito de legitimados, Y sí, que ahí la se abrió el madre, los campo. hermanos, los legatarios, se le había armado se le había bifurcado el camino y nada, iba a resolver todo por vía de cesión. Esa es una pregunta también interesante. ¿Tienen Ujú. eficacia extraterritorial en la República Argentina las cesiones de derechos que se instrumentan en el extranjero? Sí, obviamente que sí, pero tienen que presentarse en un expediente sucesorio que se habla en la República Argentina, ¿sí? O sea, no Ujú. necesariamente si hacemos una sesión de derechos hereditarios sobre por ejemplo, si este colega optara por hacer una sesión para que en uno solo se concentre la propiedad de los bienes relictos en Argentina, aunque el causante murió en México, necesariamente es requerido que se abra la sucesión en la jurisdicción de los inmuebles. Bien. Sí, de acá se puede dar muchísimo, ¿no? Con inclusive el tema de los cónyuges, el reconocimiento del Estado civil en otro Exacto, país, eh, exacto. eh, es amplio, ¿no? Porque hay algunos matrimonios inclusive que sí se reconocen en otro país y lo de otro país en la República Argentina no. Entonces hay toda una Exacto. situación, ¿no? Bueno, esa es la famosa cuestión previa de derecho internacional privado. A veces para determinar un derecho es necesario resolver una cuestión anterior. Para determinar derechos hereditarios en casos de personas casadas,
a veces tenés que determinar en qué régimen están casados para saber si hay o no hay vocación sucesoria de acuerdo a ese Claro, régimen patrimonial matrimonial. Por ejemplo, podría sí. darse el caso de personas casadas en Uruguay con el régimen de separación de bienes. Se dio un caso, hay un caso jurisprudencial muy interesante que era más interesante antes de la entrada del Código, antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, porque planteaba la cuestión de si eran o no eran oponibles en Argentina las convenciones matrimoniales celebradas en el extranjero respecto de En el matrimonios tercero. extranjeros, cuando nuestro sistema, nuestro ordenamiento no las reconocía. Entonces, los notarios muchas veces estuvimos en la intríngulis de reconocer o no reconocer esos convenios matrimoniales, pedir o no pedir asentimientos conyugales. Por ejemplo, estaban casados en España y habían comprado un inmueble y te decían, no, mi mujer no tiene nada que ver con esto, yo no quiero que dé el asentimiento. No, no, pero de acuerdo a la ley, se planteaba, de acuerdo a la ley argentina, tiene que darlo, no, no tiene que darlo. Bueno, ¿cómo se dirimía la cuestión? En este fallo, que es muy interesante por los fundamentos y la forma de encarar el asunto, se determina que en realidad las cuestiones de los regímenes patrimoniales matrimoniales no tienen que ver con el derecho real en sí y por lo tanto no están sujetos a la lex rei citae. Si la ley argentina me exige el asentimiento conyugal es para los matrimonios argentinos por el régimen patrimonial matrimonial argentino, pero no porque Y no haga a toca un el derecho extranjero. real, no hace una cuestión de estricto carácter real. Entonces, el notario, cuando se le presentan estas cuestiones, tiene que analizar primero la cuestión previa, que es el régimen patrimonial matrimonial, bajo qué ley se encuentra gobernado y qué establece, para después analizar la cuestión de estricto carácter real, que es la que a él le compete, que es transferir el dominio pura y exclusivamente de acuerdo con la ley argentina. ¿Sí? Exactamente, sí. Hay que Entonces, analizar ese punto previo. exacto. Y hay que analizarlo de acuerdo a la ley que le resulta aplicable, no aplicarle a todo la ley argentina. Ah, exactamente. Sí, porque ese régimen era un régimen que nació, el matrimonio nació en un régimen que no es de la República Argentina, entonces Exacto. no tendría Nació por qué en, aplicar. o sea, se celebró en otra jurisdicción. Entonces va a ser válido o inválido de acuerdo al principio del lex loci celebrationis. Si se casó en Las Vegas, medio borracho, delante de un disfrazado, y no sé, es así. La ley de Las Vegas es Eso así. eso que quede claro, si querés repetir, María Marta, que en el caso que sea en Las Vegas no es válido en la República Argentina y no rige Porque vos te para casaste en Las ninguna Vegas, causa, ¿no es es cierto? válido, ¿eh? Te digo que es válido igual, porque es la forma de Las Vegas. Nosotros no podemos decir, no, cómo los casan así. Pero para la República Argentina no tiene los efectos del régimen, así que Sí, lo nos quedamos tiene. tranquilos. Bueno, como última pregunta, porque ya te Dale. robamos mucho tiempo, hay un No, caso yo acá, puedo una seguir horas preguntita. y horas. Yo puedo seguir, Sí, pero para un sábado, vos fíjate que no, tenemos casi siempre 200 y llegamos a 250 personas para un sábado a la tarde, es muchísimo. Dice una preguntita acá, el presidente de una sociedad extranjera quedó varado en la Argentina por cuestiones relacionadas con el COVID. Desea otorgar un poder en Argentina para ser utilizado en su país. sí. Puede hacerlo. La pregunta sería, ¿cómo se acreditaría la personería en ese caso? Bueno, primero, a ver, analicemos. ¿De qué país es el presidente de la compañía? ¿Sí? Ujú. ¿De qué país? Si corresponde, si el poder va a tener eficacia extraterritorial en alguno de los países que son parte de la Convención Iberoamericana sobre el Régimen Internacional de Poderes, la CIDIP 1, que son estos países que ya dijimos, México, Honduras, Perú, Ecuador, Paraguay, Chile, Brasil, Uruguay, bueno, hay que atenerse a lo que dice esa convención en lo que respecta a los recaudos internos, intrínsecos y extrínsecos para que valga ese poder. Básicamente, para que el colega sepa, establece los mismos recaudos que usamos nosotros en Argentina, porque esa convención se usó, y los que establece ahora el Código Civil y Comercial, que es importante tener en cuenta por algo que voy a decir, porque esa convención la redactó Goldschmidt, que estaba totalmente en conocimiento de cómo era el sistema argentino notarial, con lo cual eso nos facilita mucho las cosas. Entonces,
entre los recaudos, que también están en el Código Civil y Comercial de la Nación, es necesario que para acreditar su condición de presidente, este sujeto exhiba al notario la documentación en original, cuya copia, en original y obviamente legalizada, Legalizada y apostillada. y traducida con todos los recaudos formales extrínsecos, y eventualmente los libros societarios en original, cuya copia tiene que acompañar el notario como cabeza de escritura, tiene que incorporar a su protocolo. Eso y en tanto y en cuanto él lo otorgue o por intervención en carácter de presidente de la compañía. Ahora, si él lo otorga a título personal e invoca ser y no lo acredita, el colega no va a tener que cumplimentar ningún tipo de recaudo extraordinario, ¿sí? Pero si llegara a necesitar otorgar el poder porque el sujeto interviene como presidente, tiene que acreditar su condición de tal, exhibiendo la documentación original, porque así lo dispone primero nuestras normas de fuente interna en la parte específica de escrituras públicas y después, si fuera de aplicación, la misma CIDIP 1, si fuera el lugar de destino alguno de estos países que forman parte integrante de la convención. Si no fuera así, entonces aplicás el Código Civil derechamente y te pide lo mismo. Bien. Entonces, tendría que mirar la reglamentación esa que Sí, mencionaste, ¿no tendría es que mirar cierto? la reglamentación esa y lamentablemente, si el señor no tiene la documentación en original, Colombia es el país, acabo de decir acá. Sí, A bueno, Colombia. sí, Colombia forma parte de la CIDIP. A ver, para que le confirmo ya a la colega, pero estoy casi segura de que Colombia es parte de la CIDIP. Sí, Colombia es parte de la CIDIP 1 sobre poderes y por lo tanto va a tener que cumplimentar la identidad del otorgante, la declaración del mismo acerca de su nacionalidad, domicilio, estado civil, el derecho que tuviese para conferir el poder, la existencia, y tiene que acreditar la existencia legal de la persona moral o jurídica y la representación de la persona moral o jurídica, así como el derecho que tuviese para conferir el poder. Qué Eso, de acuerdo interesante al esto, artículo ¿no? De 6, tener. el escribano va a tener que Ujú. atestar eso. ¿Cómo lo hace? Bueno, eso después va a tener que analizar sus propias leyes orgánicas y las normas de inspección de protocolo, ¿no? Qué Para que no le... interesante esto de tener esta normativa, no digo en resumen, pero sino un listado, ¿no es cierto?, de estas normativas que se aplican a nivel internacional para este tipo de otorgamientos, ¿no? Sí, Porque uno sí. lo desconoce, muchas veces lo desconoce realmente. Bueno, hay un seminario de la Academia del 2016, 2013, perdón, Ujú. que di yo, que tiene todo esto, todo el análisis de esto. Obviamente va a estar en algunas partes del articulado referidos al Código Civil, no al Código Civil y Comercial, porque es Sí, sí, anterior. sí, Pero bueno, habrá que ayornarlo, habrá que sentarse a ayornarlo. pero sirve. Pero sirve, sí, sí sirve para estos casos que Sí, suceden. por Bueno, suerte las convenciones no cambian. claro, eso continúan, deben tener ya muchos años, y así que eso, con la lectura de eso, uno ya va también agilizándose Sí, lo en la importante resolución de estos casos, ¿no? exacto. Lo importante hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando se te plantee un caso de derecho internacional privado en la escribanía, lo primero que tienes que hacer es pensar o buscar si existe alguna convención específica que regule la materia. Si existe la convención, tenés que aplicar la convención. Si no existe Perfecto. convención, tenés que aplicar el libro sexto, perdón, el libro cuarto el libro cuarto del título sexto, que es la parte de derecho internacional privado de fuente interna, De ¿sí? interna. Y esa regulación, juntamente con la doctrina y la jurisprudencia, va a ser la que va a permitir resolver el caso con elementos extranjeros en la notaría, ¿sí? En la escribanía. Pero obviamente que a diferencia por ahí, en esta materia no es posible manejarse por vía de formularios, modelos, sino que hay que tener en claro el esquema y porque es más hecho a medida, ¿sí? Cada situación con elementos extranjeros que genera una complejidad que no es posible resolverlo en forma automática. Lo que siempre nos tiene que quedar en la cabeza es
los principios rectores que rigen el derecho internacional privado, la cooperación, la protección de la parte más débil y la seguridad jurídica preventiva, que es lo que nos caracteriza a nosotros los escribanos, o sea, la eficacia material de ese documento. Y obviamente después tenés que analizar todos los recaudos externos del documento para que tenga eficacia extraterritorial. Ningún documento que salga de Argentina puede salir sin legalización o sin apostilla. Sí puede salir sin traducción. Y otro tema que a veces también es importante que tengamos en cuenta, que puede ser de utilidad cuando sabemos que tenemos que otorgar instrumentos para tener eficacia en el extranjero, contactar a algún colega de esa jurisdicción. Eso es la típica actividad de cooperación entre autoridades. Eso se hace mucho entre los jueces y nosotros nos vamos a tener que empezar a acostumbrar a hacerlo entre notarios, ¿sí? Cooperación entre autoridades. Una autoridad contacta a otra autoridad de la jurisdicción de destino del documento para, así como lo hacemos ahora nosotros internamente entre provincias. Entre provincias, exactamente. ¿Cuáles son los requisitos, contenido que necesita que el documento contenga? Exacto. Así como lo hacemos entre provincias, hacerlo entre colegas de la jurisdicción de destino del documento, justamente para asegurar esta eficacia extraterritorial del documento. Nosotros vamos a garantizar la validez intrínseca con nuestra intervención, ¿verdad? Pero tenemos que garantizarle al otorgante la eficacia extraterritorial para que tenga sentido nuestra intervención como autoridad. ¿Sí? Y no se recuerdan de nosotros. Claro, un colega. Y no se recuerdan de nosotros mal. No, por eso, porque un colega planteó también en una de las preguntas si un escribano en Argentina puede autorizar una escritura de venta de un inmueble en España. Ah, sí, preguntó. Entonces, obviamente, si estamos en los principios generales de la competencia notarial concurrente, competencia notarial internacional concurrente, obviamente que podés hacerlo. No existe ningún problema, pero vos tenés que analizar concienzudamente como notario argentino cuál es la conexión que existe entre esa autorización y el objeto. ¿Por qué las partes quieren que yo intervenga en la República Argentina? ¿Es por una cuestión de que el comprador y el vendedor se domicilen en la República Argentina y se olvidaron de vender el último inmueble que les quedó? Bueno, en ese caso sí hay una conexión, que es la conexión de domicilio, y es razonable que intervenga un notario argentino. ¿Es porque están de viaje y se les ocurrió vender y el vendedor necesita la plata y yo le transfiero la plata ya? Puede darse también. Porque puede darse, sí. Sí, necesita la acreditación inmediata del dinero, entonces existe conexión razonable, ¿sí? Existe conexión razonable y puedo intervenir, pero obviamente que para ese otorgamiento yo, como funcionario de la República Argentina y de la jurisdicción de Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, voy a tener que cumplir todas las normas de control de legalidad objetivo y subjetivo. Y voy a tener que cumplir las normas de lavado de activos y las normas, eventualmente. Lo único que voy a poder no cumplir es en la cuestión registral de la inscripción. Me van a poder relevar de la obligación de inscribir esa escritura. Y voy a poder autorizarla sin pedir dominio de inhibiciones, y eso no va a ser pasible de sanción administrativa por inspección de protocolo. Pero todo lo demás, eventualmente no voy a tener una obligación tributaria de retener el impuesto que tributaría en España. Pero sí tengo el deber de asesoramiento de informarle que van a tener que pagar algún tipo de impuestos y me tendrán que relevar de esa responsabilidad. Yo no tengo por qué retenerle para el fisco español, pero sí, por mi deber de asesorar, le tengo que decir a la gente, bueno, mire, pero esta escritura tributa tanto, ¿sí? Lo que no es admisible es intervenir en la instrumentación de este tipo de negocios cuando no existe ningún tipo de conexión y cuando esa conexión entre el acto jurídico y la forma elegida, entre el acto jurídico compraventa y la forma elegida, documento público otorgado en la República Argentina por la escribana María Marta Herrera, es una conexión fraudulenta. O sea, se hace para evitar el pago de impuestos o se hace para evitar los controles de lavado de activos y de financiación del terrorismo o se hace para burlar acreedores, o se hace porque dicen, no, yo lo firmo ahora, lo encanuto 10 años y después lo mando a inscribir.
¿entendés? Exactamente. Entonces, esas conexiones fraudulentas, cuando hay una conexión Para ocultar fraudulenta algo, digamos. para Que ocultar sirvan para algo, ocultar algo. ahí qué estás haciendo, si vos autorizas esa escritura, estás efectivamente vulnerando el principio de seguridad jurídica preventiva y estás también afectando el control de legalidad objetiva que requiere la intervención notarial en las compraventas y que te exige la ley española, que es la que en definitiva vos como notario argentino tenés que respetar, porque estás instrumentando un acto que va a tener eficacia en la República, en el Reino de España. Entonces, Así es. necesariamente, no tenés que ser especialista, pero sí conocerla. Muy interesante porque yo creo que, como te dije hoy al inicio, me parece que no se escucha mucho de esto en las charlas y en los seminarios. Te agradecemos, María Marta, muchísimas gracias por participar en estas capacitaciones y que seguramente te vamos a estar molestando nuevamente para poder Bien. conectarnos por este medio y llegar a todos los escribanos de nuestro país. Sí, perfecto, quedo a disposición y obviamente a través del Consejo Federal o si me quieren mandar algún mail a mí, al instituto, estamos abiertos a las consultas y a seguir aprendiendo, que de eso se trata. Perfecto. Hasta luego, muchas gracias.